capítulo 3, versículos del 1 al 32. Yo voy a estar leyendo los primeros 10 versículos. Nehemías 3, del 1 al 32. Y cuando lo tengamos, pongámonos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Nehemías 3, del 1 al 32. La palabra del Señor dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, que edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baná, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joaída, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Hasabnías. Por misericordia no hemos leído los 32 versículos. Deberían decir, no, hermano, por favor, vamos a leer los 32 versículos. La palabra inspirada del Señor. Pero por motivos de tiempo, sin lugar a dudas, un pasaje que nos reta ampliamente para poder interpretarlo correctamente también. Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Ustedes conocen la regla del 80-20? ¿Han escuchado de la regla del 80-20? Es esa regla que nos dice cómo en una iglesia solo el 20% de la congregación está comprometida a la labor ministerial y al servicio. Muchos de los miembros en la iglesia del día de hoy son simples espectadores y simplemente están fijándose qué es lo que la iglesia hace, cómo lo hace o deja de hacer. Algunos comparan la iglesia con un estadio de fútbol o un estadio de béisbol para quien le guste el deporte de fútbol o el béisbol. El punto es que solamente hay un puñado de personas sudando, esforzándose para ver un resultado positivo, pero hay un número mayor de personas que están de espectadores, de testigos, que bien critican o bien aplauden según el resultado que se dé. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, anticipando esta actitud, nos dice cómo debiera lucir la iglesia. Efesios 4, del 1 al 3, para parafrasearlo, dice que él ruega que andemos como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
Esto no quiere decir por ningún momento que va a haber ausencia de conflicto, sino más bien lo que quiere decir es tener el compromiso profundo para vivir en humildad, mansedumbre y paciencia los unos con los otros. No se basa en contexto, no se basa en trasfondo, no se basa en nacionalidades, cultura u oficio, sino en una nueva identidad que hemos recibido en Cristo Jesús. Hechos 2, 42, 47, un pasaje que hemos expuesto en la serie de la iglesia, nos dice que juntos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que nos deja ver esta unidad de manera práctica, cómo la vivía la iglesia. La iglesia primitiva era una comunidad doctrinalmente unida, relacionalmente comprometida, espiritualmente viva y de manera práctica eran generosos. Romanos 12, del 4 al 5, también nos dice que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Ahí vemos que la unidad de la iglesia es un asunto orgánico. Cada miembro tiene una función y necesidad del otro. Yo no puedo simplemente creerme que estoy solo en la iglesia. Nehemías 3, con la cantidad de nombres que, solo hemos leído unos cuantos nombres, pero con la cantidad de nombres que contiene todo el capítulo 3, es una muestra de esa unidad y de cómo Dios usa instrumentos para la reedificación. Ese es el título del sermón. Podemos ver claramente en este capítulo lo siguiente, cómo Dios reconstruye usando diversidad de personas, cada uno sin importar su oficio o capacidad, tienen un lugar dentro de los planes del Señor. Eso es lo que todo el capítulo de Nehemías, todo el capítulo 3 de Nehemías nos deja ver. Es un cuadro anticipado de lo que debiera ser la iglesia. Ahora, para desarrollar este capítulo que es extenso, vamos a agrupar los diferentes oficios que trabajaron en esta reconstrucción. No vamos a ir versículo por versículo, pero vamos a hacer pequeños grupos. Vamos a ver primero el ejemplo que dan los líderes. En el versículo 1, saltaremos al 17, 22, 28. También vamos a ver la diversidad de habilidades o la diversidad de oficios que se pusieron en disposición. Vamos a ver versículos 8, 29, 31, 32. También vamos a ver cómo las posiciones no eximen de la labor. Versículos 9, 12, 14 y 15. Vamos a ver cómo cada quien obró según sus capacidades. Versículos 10, 20, 21, 28 al 30. Pero un versículo que llama la atención, que es el único en medio de todo eso, nos muestra un contraste a aquellos que se niegan a servir. Hermano, yo tengo que confesar que este capítulo ha sido un reto para mí. He buscado la oración de varios hermanos para que me ayuden. Ver tantos nombres nos puede llevar a la tentación de simplemente voltear la página, voltearla rápidamente, pero hay un propósito soberano, hermanos, por el cual el Señor, inspirando a hombres como Nehemías, lo ha dejado en estas páginas. Él es el que nos ha permitido llegar hasta aquí. Así que tiene un propósito para esta iglesia local. Acompáñenme en oración, hermanos, para que mutuamente nos sostengamos y dependamos del Espíritu Santo y su ministerio entre nosotros. Señor, a ti te ha agradado que en este día esta iglesia local llegue a este pasaje. Son propósitos eternos, Señor. Y te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos des la iluminación, el discernimiento, Señor, no solamente para entender el pasaje, sino para aplicarlo. Ayúdame, Señor, con mis distracciones, mis debilidades, lo mismo que mis hermanos que están ahí sentados. Obra para el bien de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Si hay algo que Nehemías nos ha mostrado hasta este momento es lo siguiente. Primero, que él tiene un corazón comprometido con Dios. Ese compromiso se basa en el amor que le tiene a Dios y por ende es un corazón comprometido con la gente de Dios. No podemos apartar una realidad de la otra.
también nos muestra que un líder, primeramente, su relación más importante es con Dios. La prioridad de Nehemías ha sido hasta ahora depender del Dios de los cielos. Esa es la raíz de esa relación, mejor dicho, y es esa la raíz para él tomar valentía y tomar decisiones, tomar las determinaciones que se ha propuesto. Es por medio de esa relación que tiene con Dios que entonces él va a hacer algo por el pueblo. Así que vemos entonces que la relación que Nehemías tiene con Dios lo lleva a tener un corazón sensible, dispuesto, quebrantado por el dolor de otros. También vemos la relación que tiene él con aquellos que va a dirigir, como hemos visto casi al final del capítulo 2. Si volvemos a leer, él les ha dicho: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y dice que él les declaró cómo la mano de Dios había estado encima de él. Así que lo que Nehemías ha hecho es hacerle ver a este pueblo su condición, la importancia de que ellos se sumen a la obra, pero sobre todo ha dado testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida. Y la respuesta de ellos de manera unánime es sorprendente, porque ellos a una sola voz han decidido levantarse y edificar. Dice el texto que se esforzaron sus manos. El trabajo era físico, hermanos. No era un trabajo de oficina. Todos se iban a remangar las mangas. Todos se iban a poner las manos en el arado. Entonces el capítulo 3 nos deja ver en detalle cómo es que se lleva a cabo ese trabajo, cómo es que se lleva a cabo ese gran esfuerzo, donde la unidad, si hemos visto bien, es la característica principal de todo el pasaje. Algo que seguramente ha llamado tu atención, asumiendo que has leído Nehemías 3, no levante la mano, cuántos lo hicieron, cuántos no, pero asumiendo que has leído Nehemías 3, algo que llama la atención es que el nombre de Nehemías no aparece por ningún lado. Su nombre está ausente de todo el capítulo. Y no es porque él no haya estado involucrado en el trabajo, lo que creo es que para él era importantísimo mostrar esta unidad dentro del pueblo de Dios, porque él no quiere que estos nombres de estas personas pasen al olvido. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que los lectores de sus memorias tengan razones suficientes para obrar igual. Al menos eso pudiera haber sido la esperanza de este líder laico. Recordemos que Nehemías no era sacerdote, no era escriba, era un líder laico, era un copero. Pero ya que él ha dado el ejemplo de que un liderazgo sirve sacrificialmente, de esa misma manera, no sé si lo han notado, así empieza el capítulo 3. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananel. Vemos entonces cómo el ejemplo de Nehemías impacta al sumo sacerdote, que es el líder espiritual del pueblo, da ejemplo al resto. No solamente él junto con sus demás hermanos, otros sacerdotes. A pesar de que ellos estaban a cargo de las ceremonias, los sacrificios, de todo lo concerniente a los rituales religiosos en el templo y para el pueblo, todos sabían que su oficio era de suma importancia. Aún así ellos no titubearon para involucrarse en esta obra. No les pesó a ellos el título del puesto que tenían y no lo tomaron como excusa. Pudieron haber dicho, mira, eso no es lo mío. Pero no solamente lo vemos ahí, si vamos unos cuantos versículos más adelante, versículo 17, dice que tras él los levitas, Reún, hijo de Bani, junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Vemos también entonces que no solamente los sacerdotes, sino también los levitas. Ellos también hicieron reparaciones.
Vemos que en el versículo 22 también, si lo leen en casa, aparecen más sacerdotes y también hacen reparaciones. Lo mismo que en el versículo 28. Y el versículo 28 dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente a su casa. Eso es algo peculiar. Pareciera que lo que nos está diciendo Nehemías es que estos hombres, estos sacerdotes, no tenían la fuerza que otros sacerdotes más jóvenes y solamente pudieron obrar al frente de su casa. Solamente pudieron hacer conforme a sus capacidades. Pero estos son líderes que están moldeando el servicio. Estos son líderes que están dando el ejemplo, así como habían visto en Nehemías, ellos querían que el resto del pueblo los vean trabajar. Un verdadero liderazgo, hermanos, guía con el ejemplo, no solo con palabras. En algún momento como iglesia hemos hablado acerca de las 4 Cs. No sé si alguien se acuerda de eso, pero vamos a refrescar un poco la memoria. Una de las Cs incluye el conocimiento bíblico. Queremos hombres que tengan conocimiento bíblico. Hombres que conozcan la palabra. Hombres y mujeres, obviamente. Ese conocimiento bíblico debe tener como consecuencia un carácter transformado. Ese es el resultado del conocimiento bíblico, un carácter transformado. Pero también esto se debe ver reflejado en el cuidado con la iglesia local, o sea, el servicio práctico. Ese servicio visible que debe ser evidente para con sus hermanos. Y esto lo lleva a la 4 C, credibilidad dentro de la congregación. Mejor dicho, hermanos, hay un testimonio que respalda la vida de esa persona. Hay un testimonio de servicio. Y podemos ver entonces cómo estos líderes de Nehemías prácticamente están haciendo lo mismo. Están creando credibilidad dentro del pueblo de manera sacrificial, saliendo de su zona de confort. Una vez más, igual que Nehemías, saliendo de su zona de confort. Están sirviendo en esta obra. La labor de ellos no está limitada solamente al altar, o en nuestros días podríamos decir que no está limitada solamente al púlpito o a un salón de clase o a un grupo pequeño. El líder debe moldear servicio y obviamente sin descuidar el ministerio por el cual el Señor lo ha llamado. Pedro en su primera carta, un pasaje que hemos expuesto también en la serie de la iglesia, en el capítulo 5, dice que los pastores, los ancianos deben apacentar la grey, pero también deben ser ejemplos de la misma. El líder no toma la retaguardia y simplemente empuja para que la gente haga lo que él quiere que la gente haga. Él va adelante pavimentando el camino para que el resto comience a caminar. Como diría un poeta español, no hay camino, se hace camino al andar. Y claro, Pedro usa la palabra ser ejemplo como un asunto general, abarca todos los aspectos de la vida práctica cristiana y también el servicio. Vale la pena también mencionar, hermanos, que a lo largo de estos 32 versículos son los sacerdotes los que con más frecuencia se mencionan. Cada cierto grupo de personas, ¡pum!, aparecen sacerdotes. Otro grupo de personas, ¡pum!, aparecen sacerdotes. ¿Por qué? Porque Nehemías quiere transmitir esto, que los líderes están siendo ejemplos en esta obra. Esto nos habla de la gran importancia que había que ellos se involucren en esta obra. Pero hay algo más que hacen estos sacerdotes, hay algo más que hacen estos líderes religiosos que va a ser de ejemplo y de motivación para el resto. Dice que después que han edificado la muralla, la consagraron, la dedicaron al Señor. La Reina Valera omite esta palabra, esta traducción, pero es muy importante. ¿Por qué este dato es importante? Bueno, porque al hacer esto, el mensaje que ellos están transmitiendo al resto del pueblo es que la labor que hacen, aunque es física, aunque es con sus manos, es para el Señor. Es para Él y el resultado es para Él. No hay ninguna labor que hagamos que no sea para Él. Y Pablo nos habla de esta misma actitud que debiéramos tener en Colosenses 3. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís. Esto no es un cliché, hermanos. Hagamos las cosas para Dios, pero no para los hombres. Amén, dicen por allá también. No es simplemente algo que suena bonito. Todo servicio que hacemos en la iglesia es para el Señor. Cualquier cosa que dispongamos el corazón para hacer es para el Señor. Y aunque es verdad que nosotros ya no estamos reedificando murallas ni templos físicos, nosotros ahora somos el templo del Dios vivo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Nuestra labor, hermanos, no está enfocada solamente teniendo el ahora, sino que está enfocada teniendo la eternidad por delante. Obramos dentro de la congregación, dentro de la iglesia de los santos, los unos con los otros, porque entendemos la promesa que el Señor nos ha hecho, que estaremos con Él en la eternidad. Así que nuestra obra no es solamente para el aquí y el ahora, es mirando hacia la eternidad. Con Él habitaremos para siempre. Y esa debe ser nuestra gran motivación. La motivación de este pueblo era que al reedificar las murallas, ellos por fin tendrían muro de protección para llevar a cabo sus sacrificios. El templo estaría resguardado. Nuestra motivación no está en un templo de piedra. Nuestra motivación, hermanos, es aquella promesa, aquella herencia eterna que vamos a recibir en el Señor. Y eso nos debe motivar a trabajar arduamente para el pueblo del Señor. Entonces pareciera que este ejemplo de los sumos sacerdotes ocasiona una reacción en cadena. Creo que ahí hay una redundancia, pero hay una reacción en cadena. Ahora vemos hombres con diferentes oficios también sirviendo. Vamos a ver dos ejemplos en 2 versículos. Versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Versículo 29 también nos dice que un tal Secanías, que era guarda, también restauró las murallas. Y al final de todo este capítulo, en el versículo 32, tienes a comerciantes y plateros trabajando juntos para restaurar las puertas. Diferentes oficios. Perfumistas, mercaderes, plateros, guardias, sirvientes. Cada uno de ellos poniendo lo que ellos tenían para servir. Para Dios les era suficiente lo que ellos traían para colaborar con la reedificación. Dios no les pide lo que a ellos les falta. Y lo más asombroso es que ni a ti ni a mí tampoco Él nos pide lo que nos falta. Él no nos pide lo que nos falta. Él nos pide lo que tenemos. Quiero que notemos que ninguno de ellos, hermanos, si leen todo el capítulo 32, ninguno tiene el título ni de carpintero, ni de constructor, ni de pintor, ni de herrero. Ninguno de esos oficios. Sus oficios no están relacionados con la construcción. Eso es increíble. ¿Se dan cuenta el reto que era para ellos? Ir y levantar una pared. Cuadrar puertas. Los que han trabajado en carpintería saben que no es solamente de colgar las puertas. Tienen que estar plomeadas, tienen que tener un nivel. Ellos se esforzaron. Era la disposición de ellos. Igual ellos dijeron, Señor, yo solo tengo unos cuantos peces y unos cuantos panes. Ellos pusieron a disposición lo que tenían. Lo que el Señor quería era sus manos y su corazón dispuesto. Es lo que el Señor pide de nosotros. No pide más. Y que a pesar que no eran sus oficios, ni era quizás donde ellos se sentían cómodos. Imagínense un perfumista agarrando cemento. ¿Ustedes alguna vez han agarrado cemento? A mí me destroza las manos el cemento. Me las quema. Un día mi hijo Adrián me estaba ayudando a instalar el piso en la casa y se llenó con 5 astillas en 3 minutos. Y se quejaba. Digo, ¿es así trabajar con la mano? Era incómodo para ellos porque no era su oficio. No tenían ni callos, no tenían lo que se requería para llevar a cabo esta
esta obra. Definitivamente no se sentían cómodos, pero igual eran parte de esta gran obra. Igual estaban haciendo las cosas para el Señor. Igual iban a ser instrumentos de reedificación en manos de Dios. Igual. Y es necesario recordar, hermanos, que Cristo ha llenado su iglesia con hombres y mujeres de diferentes trasfondos. ¿Quién aquí es profesional en lo que hace dentro de la iglesia? Nadie, hermano. Nadie. Él llamó primeramente pescadores, llamó cobradores de impuestos, llamó a un exterrorista para una labor que ellos ni se imaginaban, que era edificar su reino. Y yo no sé qué concepto tengas de ti mismo, pero la Escritura nos dice que no tengamos un concepto, que tengamos un concepto correcto de nosotros. Y si no sabes cuál es el concepto correcto que debes de tener de ti, quiero que empieces por esto. Eres un siervo de Dios. Eres un esclavo del Señor si has procedido a la fe y el arrepentimiento. De ahí en adelante todo lo que hagas es para Él. Si no tienes este concepto claro, entonces va a ser notorio la congregación de los santos. Va a ser notorio. Tu ausencia de servicio va a ser notorio. Porque tu concepto de Dios, te guste o no te guste, está por debajo del que debiera de ser. Entonces tu prioridad está en un sinfín de cosas, menos en lo que el Señor dice. Porque el Señor entiende. Lo más probable es que tengas un concepto de ti más alto del que debieras. Pero el Señor nos ha traído, así con esas diferencias, para servirle. Así que hay un propósito por el cual tú estás aquí. No debes dejar que tu opinión pese más que el mandato que viene por parte del Señor. Recuerda que la Escritura nos dice que el Señor ha llamado a lo menospreciado de este mundo, a lo vil de este mundo, a lo necio de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Cómo? Pues vemos el modelo en este pueblo. Cada uno sirviendo dentro de esta gran diversidad. Y fue el tema del retiro de caballeros, si no nos hemos puesto de acuerdo. Esta diversidad de habilidades usadas para una sola meta. Así como los líderes religiosos servían, así como las personas con diferentes oficios, con diferentes habilidades servían, también el pasaje nos deja claramente que las posiciones no eximen de la labor. No importa el puesto que tú tengas. Dice versículo 9, junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Más adelante, en el versículo 12, nos dice que junto a ellos restauró también un tal Salum, que también era gobernador. Y este trajo a sus hijas. Tú puedes ser aquí decano de Harvard. Para el Señor todos somos iguales. Vemos que hay familias enteras sirviendo al Señor. No es el caso de todos, pero vemos que en algunos casos familias enteras trabajan para la obra del Señor. Ellos no toman en cuenta de que tienen cierto puesto. El Señor Jesús ha dado una enseñanza clara. Dice que aquellos que tienen las posiciones más altas, que no lideren imitando al mundo, creyendo que pueden enseñorearse de la gente. Por el contrario, el que quiera ser primero debe servir. La obra de Dios, hermanos, nos pone a todos nosotros en un mismo nivel. Nadie está más alto espiritualmente que otros. Nadie lleva un peldaño más arriba que otros. Sí, es verdad que algunos maduran con cierta rapidez más que otros. Eso es verdad. Que otros pueden resistir la aflicción de manera diferente. Claro que sí. Pero a la hora de trabajar para el Señor, hermanos, si tú estás en Cristo, todos somos iguales. Ahora, en este punto del sermón, déjame hacerte una pregunta que puede ser ya obvia. ¿De qué manera tú estás esforzando tus manos para la obra del Señor? Y es una pregunta que tienes que contestarte. ¿De qué manera te estás esforzando? ¿Estás esforzando tus manos
para la obra del Señor? ¿De qué manera estás cooperando para edificar la vida de alguien? ¿En quién estás invirtiendo tu vida en amor? Podrías decir, bueno, yo no puedo ni conmigo mismo. ¿Cómo voy a ser instrumento de reedificación para la vida de otros? Y la verdad que esa es la condición exactamente que el Señor quiere usar para que tú edifiques a otros. Es a través de tu dolor que Dios te va a usar para el bien de otros. Es por medio de las pruebas que Dios nos permite experimentar el quebranto. El quebranto, hermano, es necesario. No lo desprecies. Es necesario sentirnos quebrantados. Porque en ese quebranto somos consolados como solo Dios nos puede consolar, con el propósito de que nosotros consolemos a otros. Él no te pide lo que te falta, sino lo que tienes. Y muchas veces lo único que tienes es el dolor. Eso debes usar. No es tu dinero lo que queremos. Mucha gente pretende resolver estos asuntos con dinero. Yo no voy a ir, pero ¿cuánto hace falta? ¿Tanto? Ahí está el cheque, vayan, hagan. No queremos tu dinero. No es tu dinero lo que Dios quiere. Son tus manos. Es tu corazón lo que debiera estar al servicio de tu Señor. Por último, también vemos un gran número de gente del pueblo común, muchos de ellos hasta fuera de la región de Jerusalén. O sea, para ellos no había mucho beneficio que se construyan las murallas. Pero aún así se unieron a la reconstrucción. Cada uno de ellos también según su capacidad. Y este grupo es el más grande dentro de todos los que sirvieron. Leamos algunos ejemplos. Miren el versículo 10. Dice, asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías. Un tal Jedaías. Apunten nombres, los que están esperando bebé. Versículo 20. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Eliasib es el que empieza la obra. Y mientras él está haciendo la obra, hay otros que están también ayudándolo en hacer la obra. Después de ello, versículo 23, dice, restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Por último, el versículo 30 dice, tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anum, hijo sexto de Selaf, restauraron otro tramo. Después de ello, restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su recámara, de su casa. Estos son solo unos ejemplos de estos grupos de personas, gente común del pueblo, cada uno de ellos solamente pudiendo hacer labores frente a su casa. Ese es un detalle importante, porque es lo que ellos podían hacer. Cada uno de ellos solamente pudo hacer un tramo de la obra frente a su casa. Ellos hicieron lo que estaba en sus capacidades. Eso es lo que ellos iban a aportar. Así que podemos ver que no todos han hecho la misma labor, pero sin duda todos han hecho algo. Cada uno de estos grupos de personas, empezando por los sumos sacerdotes, gobernantes de diferentes regiones, levitas, que su labor era estar en el templo, hombres de diferentes oficios, artesanos, plateros, perfumistas, gente común del pueblo, y a su vez se han sumado en muchas ocasiones personas con su familia. Todos ellos nos dan solo un cuadro de cómo debe lucir la iglesia. Es solo un cuadro. Y todos ellos liderados por un copero, el cual su corazón estaba dispuesto a trabajar por el Señor. Una palabra que se repite como 2 docenas de veces es la palabra juntos o al lado de. Y se repite para dejarnos ver aquella colaboración que había entre ellos, aquella armonía que había entre ellos, esta unidad. Estos individuos son nombres que posiblemente dentro de la historia secular hubieran sido olvidados, hubieran pasado de alto. Ninguno de ellos es de renombre.
Pero Dios se ha asegurado, hermanos, que nosotros no nos olvidemos de ellos. Es parte de la verdad revelada que Dios nos ha dado para enseñarnos, para instruirnos a través también de su ejemplo. Cumple un propósito dentro de los planes redentivos de Dios que progresivamente se han ido revelando. Así que podríamos llegar al siguiente análisis. Tanto en la historia de Israel, del Israel antiguo, como en el de la iglesia, que es el verdadero Israel, podemos notar lo siguiente: no toda labor es distribuida de manera igual, pero todos los trabajadores debieran ser igualmente responsables. Todos. No es distribuida igual. Ni la obra, ni el tamaño del trabajo, ni la responsabilidad, pero todos deben ser igualmente responsables. No toda labor es llamativa, pero son de igual importancia. Son de igual importancia. No todos tienen los mismos dones, pero todos son de igual valor. Cada uno ha hecho según sus capacidades. Pablo le escribe a la iglesia de Corintio, en donde habían caído mucho en hacer distinción entre aquellos que tenían ciertos dones más llamativos que otros, y Pablo los exhorta, Pablo los reprende y les dice: los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son instrumentos en manos de Dios para hacernos recordar su multiforme sabiduría y su gran bondad. Pero también, como no todo es color de rosa, como es de esperarse, hay quienes simplemente no quieren servir. Miren el versículo 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Grande es una palabra que nos deja ver que eran personas prominentes, posiblemente líderes dentro de ese grupo, gente que tenía una posición dentro del pueblo. La frase "no se prestaron para ayudar" quiere decir literalmente no doblaron su cuello, no se sujetaron, eran duros de cerviz, soberbios. Era un acto de rebelión, era un acto de orgullo. No se sometieron a la dirección de Dios. Y hay dos posibilidades para esto. Una, porque no querían quizás rebajarse a tareas manuales, porque no querían ensuciarse las manos. La otra es que, estando en posiciones altas, prominentes, quizás tenían cierta alianza con el enemigo, con Sanbalat o Tobías, que son antagonistas en esta historia. Sea cual sea el motivo, lo que vemos aquí claramente es un grupo de personas que por orgullo deciden no trabajar, no comprometerse. Eso es lo que vemos. ¿Qué pasa si nosotros tomamos esa misma postura? ¿Qué pasa si nosotros, ya sea por orgullo o por negligencia, no me comprometo en la obra de la iglesia? Primero, la gente lo va a notar. Eso tenlo por seguro. Y no es que hagamos las cosas para impresionar a nadie. Lo va a notar, así como este grupo de nobles no pasaron desapercibidos. Aunque Nehemías le dedica unas pequeñas líneas, es bien claro lo que Nehemías apunta acerca de estas personas. No se prestaron al servicio de Dios. Lo segundo es, no solo la gente lo va a notar, es que lo que tú no haces, lo que tú no cooperas, con lo que tú no colaboras, otros se llevan la carga. Entonces, en vez de cumplir con lo que dice la palabra, que sobrellevemos las cargas mutuamente, lo que tú estás haciendo es ser una carga, una sobrecarga para otros hermanos. Una sobrecarga. ¿Cuál es la solución entonces ante tal actitud? Primero, reconocer que el Señor me ha llamado como instrumento útil en sus manos, que no es que Él te va a pedir lo que no tienes. Cada uno de este grupo, hermanos, si vemos todo el capítulo 3, cada uno de estos grupos lo entendió así.
Y como dijimos, ninguno era carpintero, constructor, albañil, pero todos dieron lo mejor de sí. Aunque suene a canción, todos dieron lo mejor que tenían. ¿Tú lo entiendes así? ¿Lo estamos entendiendo así? ¿Nos vemos como colaboradores? ¿Eres de los que suma o de los que resta? Preguntas que nuestro corazón debe dar respuesta. Debemos dar cuenta del Señor por eso. Con todo y lo hermoso que se ve esta historia y la unidad que vemos aquí, podríamos decir, wow, yo deseo tal unidad para mi iglesia. Nos deja con un sabor agridulce. Nos movemos 400 años adelante en el futuro y aquella unidad que se respiró algún día en este pueblo quedó en el olvido. Ese no fue el Israel que Jesús encontró, ¿o sí? ¿No? Ese no fue el Israel el cual para la época de Jesús habían vuelto del templo un lugar de comercio. Los mismos grupos, comerciantes, alfareros, perfumistas, ahora todos, cada uno vendía para su propia conveniencia. Donde antes hubo ayuda mutua, ahora todo es un comercio. Empezando desde el sumo sacerdote. Cuando llega Jesús, lo que encuentra ahí es un sectarismo, opresión, hay hipocresía, adulterio espiritual. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta unidad no perseveró? ¿Por qué no leemos la historia de Israel y siempre tiene un buen final? Porque no lo tiene. No hay, no existe. Porque se necesita más que un simple proyecto de construcción, hermanos, para que gocemos de una verdadera unidad. Ese es el punto de la historia, hermanos. La unidad verdadera no viene porque, aunque parezca lindo, el pecado que aún está remanente en nuestro corazón va a causar división. Jesús viene y encuentra un Israel en un desorden total. Era necesario que esta historia ocurra así. Era necesario que Jesús venga y reúna al Israel verdadero, la iglesia. La iglesia. Por eso le dije, esto es solamente un cuadro de lo que es la iglesia. Se requiere que estemos unidos a algo más grande, a algo más trascendental que un templo hecho por manos. Esa unidad solo puede ser posible estando en Cristo. Estando en Cristo. Cuando procedemos a la fe, el arrepentimiento, el Espíritu Santo nos injerta en Cristo, pasando a ser parte de su iglesia. Somos parte de su templo. Y como hemos leído, todos unidos los unos con los otros. Y estás en Cristo. Ahora, esto no quiere decir, como dije, que no van a haber diferencias, que no van a haber conflictos. Claro que lo van a haber. Y amén cuando los hay. ¿Por qué? Porque queremos resolver los conflictos a la luz del Evangelio. Así que muchas veces donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Seguimos corriendo el riesgo, hermano, de romper o atentar en contra de esta unidad. Y así como Israel étnico en algún momento gozó de un mismo corazón, con el tiempo se convirtió en una nación rota, religiosa pero vacía. Y lo que abundaba era enemistad entre ellos, grupos completamente opuestos. Por un lado tenían los fariseos, por otro lado los saduceos, los esenios, los celotes, los publicanos, en fin, estaba quebrantado ese pueblo. Cada uno de ellos buscando su propio beneficio, y así, hermanos, nos puede pasar a nosotros. Así mismo nos puede pasar a nosotros. Pero por eso vino Cristo. No para liderar a un grupo, a un pueblo, a la reconstrucción de un nuevo templo físico, ni a ceremonias religiosas, pero para hacer de nosotros un templo espiritual, para llevarnos en él al descanso verdadero de todas nuestras labores y así ser reconciliados con Dios Padre por medio de su sacrificio y así ser uno con él. Y ahora él nos llama a edificar su pueblo.
Ahora Él nos llama a edificarnos mutuamente, dejando de lado las divisiones, dejando de lado las diferencias, las soberbias, diferencias que pueden ser obvias, pero como dice Pablo en Efesios, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Estás haciendo tu parte de esta edificación? ¿Estás siendo parte tú de edificar la vida de la iglesia? ¿Estás luchando proactivamente, que es una palabrita que está de moda, ¿no? Proactivamente estás luchando por ver menos las diferencias que ves en tus hermanos y meditar más en aquello que tienes en común, que es la gracia que has recibido en Cristo Jesús? O posiblemente estás aquí sentado y eres como del versículo 5, que por rebeldía, por orgullo, simplemente decide no hacer nada. ¿Estás edificando o estás dividiendo? ¿Podrías aplicar esa frase que tantas veces se repite en el pasaje, junto a, al lado de, como evidencia de que estás obrando? ¿O simplemente permaneces a distancia en una tribuna como un estadio de la cual criticas? O desde la cual criticas. Es necesario que examinemos nuestro corazón, cómo estamos en esta iglesia local. Y déjame usar la imagen de las ruinas para hablarte a ti que hoy estás entre nosotros y no conoces a Cristo. Estas ruinas son simplemente una imagen pequeña de cómo está tu vida. Ahora, tú dirás, mi vida va bien, tengo un buen trabajo, moralmente estoy bien. Y posiblemente solo estás viendo las ruinas circunstanciales, pero no la ruina eterna. No te estoy hablando de qué tan difícil te va en la vida, porque posiblemente puedes ser médico, arquitecto y te va muy bien. Y eso no tiene nada que ver. Fuera de Cristo tu vida es ruina, es miseria. Miseria eterna. Así que estas ruinas es una imagen pequeña. Que a diferencia de estos muros que necesitaban ciertos tramos para ser arreglados, tú no necesitas un arreglo. Tú no necesitas un parchecito aquí, un clavo por acá, un ladrillo por aquí. Tú necesitas ser reconstruido nuevamente. O sea, en términos bíblicos, necesitas ser salvo, nacer de nuevo, ser regenerado. Que tu corazón de piedra sea cambiado por un corazón de carne. Y el único medio de salvación, el único en el cual encontrarás salvación para tu ruina, es Cristo Jesús, el cual es el Hijo de Dios que Él ha enviado para ser reconciliado con Dios Padre. Él es el verdadero edificador. Nosotros somos colaboradores de Él. La palabra nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esta tarde tú, sin Cristo, te encuentras camino a la muerte o camino a la dádiva eterna en Cristo Jesús. Si tú no has hecho de Cristo tu Señor y tu Salvador, si no has clamado por misericordia, si no has clamado por perdón de pecados, si no has depositado tu fe en Él, tu vida será una ruina eterna. Muchos dicen que el infierno no necesariamente es de fuego, que eso simplemente es una ilustración para hacernos ver la condición terrible en la que el pecador vivirá por la eternidad. Dice que el infierno es ilustrado como fuego porque nada puede complacerte en el infierno. Porque tus pecados y todas aquellas motivaciones fuera de Cristo, todos aquellos pecados son multiplicados diariamente al millón. Y es como que te quemes, por eso es el lugar de lamento, el crujir de dientes. Nunca encontrarás satisfacción. Eso es peor que un fuego literal. Espero que hoy sea día de salvación. ¿No irías a Cristo hoy? ¿No correrías a Él hoy siendo Él el único medio de salvación? Espero que sea así. Y si esa es tu decisión, te pido que hables conmigo cuando termine el culto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos transmites a través de ella, Señor, que nuestras mentes pequeñas
diminutas. Señor, por medio de tu Espíritu, tú nos dejas ver qué es lo que tú quieres hablar con tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón. Que meditemos en ella para que la pongamos en obra. En Cristo Jesús. Amén.